Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Tenemos la bendición de continuar nuestro estudio sistemático en la carta de Pablo a los tesalonicenses, que como dije en la lectura completa, quienes no han visto el video de la lectura completa, les recomiendo que lo vean. En la lectura completa que se hizo de toda la carta a los tesalonicenses, que tienen 5 capítulos nada más, una carta corta, y que su mensaje es preciso. El mensaje central de la carta a los tesalonicenses es la segunda venida de Cristo. En cada uno de los capítulos está perfectamente descrito. Pablo va ampliando el tema de la venida de Cristo a medida que va avanzando en su mensaje a los hermanos de Tesalónica. Entonces, la carta a los tesalonicenses es la primera que se escribió de todas las cartas paulinas. Tomando en cuenta este detalle, sería bueno también recordar dónde quedaba la región de Tesalónica. Tesalónica estaba en Macedonia. Están los diferentes sectores: Capadocia, Galacia, está Asia, está Macedonia, está Acaya. Y Tesalónica estaba en Macedonia igual que Filipo y que Berea. Y fueron lugares donde Pablo hizo sus visitas misioneras. Y pasaron algunas cosas que ya mencionamos en el libro Hechos de los Apóstoles, que si te gustaría hacer un repaso por el libro Hechos de los Apóstoles, bien lo puedes hacer para que tengas más la contextualización en el momento en que Pablo le escribe la carta a los hermanos de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad importante, capital de la segunda división de Macedonia. Estaba situada en el extremo norte del Golfo Termaico, llamado ahora el Golfo de Salónica. Por esa ciudad pasaba la vía Ignacia, que unía al oriente con Roma. La situación geográfica favorable y el excelente puerto de Tesalónica se combinaban para hacer de ella un centro comercial de gran importancia. Quizás por esta razón allí vivía una gran colectividad judía y había también una sinagoga, como pudimos leer en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. La ciudad, que ahora se denomina Salónica, es uno de los centros comerciales más importantes del norte de Grecia. Además, es de interés arqueológico, pues el arco triunfal bajo el cual pasaba la antigua vía Egnatia aún se encuentra en pie como un recordatorio de la gloria y del poder de la antigua Roma. Así que si alguno quiere ir a turistear por Salónica, allá en Grecia, pues pasen por este arco. Pablo estuvo en Tesalónica por primera vez durante su segundo viaje misionero, inmediatamente después de haber salido de Filipo. Y esta historia está en Hechos capítulo 16. Como el método de evangelismo del apóstol era predicar primero en las ciudades importantes y convertirlas después en centros para la propagación del evangelio en los pueblos y aldeas circundantes, él y sus colaboradores fueron directamente desde Filipo a Tesalónica, sin detenerse para predicar en Antípolis o Apolonia. Pablo sabía que primero debía ganarse la simpatía de los judíos de Tesalónica y por eso fue a la sinagoga 3 sábados sucesivos y presentó las grandes verdades del evangelio a sus compatriotas. Ahí tenemos la evidencia en Hechos de los Apóstoles. Los maltratos que acababa de sufrir en Filipo no lo habían amedrentado y por el poder del Espíritu Santo presentaba las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y mostraba su cumplimiento en Jesús. Algunos de los judíos creyeron. De los griegos piadosos, gran número aceptaron su mensaje y entre los creyentes de Tesalónica también habían mujeres nobles no pocas. Es probable que los misioneros hayan continuado su obra durante más tiempo que las 3 semanas que allí se mencionan, pues Pablo cuenta que trabajaba de día y de noche para sostenerse mientras predicaba el evangelio. Y en su carta a los filipenses se refiere a las dádivas que le enviaron mientras estaban en Tesalónica. El éxito del ministerio del apóstol no tardó en convertir la envidia de los judíos en un intenso odio que produjo luchas e hizo que Pablo tuviera que dejar la ciudad. Después de los primeros 3 sábados que predicó en la sinagoga, parece que Pablo continuó su obra en la casa de Jasón o Jasón. Tuvo éxito según puede deducirse, especialmente entre los griegos, pues la iglesia de Tesalónica parece haber estado mayormente compuesta por gentiles. La violencia de la turba instigada por los judíos obligó a las autoridades romanas a ocuparse
de la predicación de Pablo, pero los magistrados no aceptaron la acusación de que el apóstol era culpable de traición por presentar la doctrina del futuro reino de Cristo. Es evidente que Pablo y sus compañeros no fueron oficialmente expulsados de Tesalónica, ni se les impidió volver a la ciudad, pues el apóstol creyó necesario explicar a la iglesia por qué no había regresado, y también porque Timoteo regresó a esa ciudad. Pero parece que los cristianos pensaron que era mejor que Pablo y sus compañeros salieron de la ciudad en ese momento. De allí fueron a Berea, ciudad que estaba a unos 70 kilómetros al suroeste. En Berea, Pablo predicó otra vez en la sinagoga y tuvo un éxito mayor entre esos hermanos que amaban las escrituras, los bereanos. Las noticias de esa nueva actividad del apóstol pronto llegaron a los judíos de Tesalónica, quienes se dispusieron a una acción inmediata. Se apresuraron a ir a Berea y de nuevo instigaron a la turba contra los misioneros. Los amigos de Pablo le enviaron a Atenas, pero sus compañeros se quedaron en Macedonia. El apóstol anhelaba intensamente recibir la ayuda de ellos en Atenas y allí los esperó. Parece que Timoteo se unió a él más tarde en Atenas y Pablo entonces lo hizo regresar a Tesalónica para que animara a los nuevos creyentes y le trajera noticias de la situación de ellos. Es probable que Silas se haya quedado en Macedonia, pues cuando Timoteo volvió a Grecia, Silas lo acompañó y ambos se unieron con Pablo en Corinto, donde el apóstol había ido después de una corta permanencia en Atenas. Cuando Pablo recibió el informe de Timoteo, escribió su carta a los tesalonicenses. Parece claro que primera a los tesalonicenses no fue escrita sino hasta después de que Timoteo regresó de Macedonia y según Hechos capítulo 18, Pablo estaba entonces en Corinto. Por lo tanto, parece que lo más razonable es afirmar que primera a los tesalonicenses se escribió en Corinto y no en Atenas. Ahora, con respecto al tema, esta epístola está iluminada por un radiante resplandor de amor intenso. El apóstol estaba muy agradecido por el informe de Timoteo en cuanto a la fidelidad de los tesalonicenses y su tierna consideración por él. Entonces se apresuró a alabarlos por sus nobles virtudes de fe, amor y esperanza. Sentía el vehemente deseo de visitarlos, pues mientras estuvo con ellos no había tenido suficiente tiempo para instruirlos plenamente en las verdades del Evangelio. Timoteo también debe haber informado al apóstol acerca de ciertos problemas. Algunos tesalonicenses estaban apesadumbrados por sus seres amados que habían muerto, o sea, tenían el mismo sentir que muchas personas el día de hoy, desde que habían recibido el mensaje evangélico, pues temían que estos difuntos no pudieran tener parte en la gloriosa resurrección cuando volviera el Señor. Otros se habían fanatizado con el segundo advenimiento, sosteniendo que no debían trabajar sino esperar la venida del Señor en ociosa expectativa. Había quienes estaban volviendo al mundo y se hallaban en peligro de sumirse en la inmoralidad. Otros se sentían inclinados a proceder por su cuenta y no deseaban conocer a los legítimos dirigentes de la iglesia. Necesitaban ayuda, los ociosos, los de poco ánimo y los débiles. Se necesitaba ayuda para estas personas. Si hubiesen sido posible, el apóstol se hubiera apresurado para dar instrucciones personales a estos amados creyentes. Más de una vez trató de volver, pero Satanás se lo estorbó. Y por eso tuvo que contentarse con escribir la carta a la iglesia. El tema de la epístola es la piedad práctica en vista del regreso de Cristo. Aquí está el tema entonces. La piedad práctica en vista de que Jesús viene. O sea, Cristo es el centro del mensaje. Su venida es el anhelo más grande del corazón de los creyentes. Pero mientras ese momento llega, pues practiquemos correctamente un cristianismo de piedad. El glorioso advenimiento del Señor es la doctrina que más se destaca en cada uno de los 5 capítulos. Otras doctrinas mencionadas son la muerte y la resurrección de Cristo, la resurrección de los justos, la recompensa y los castigos futuros, la existencia personal y activa de la obra de Satanás, o sea, Satanás es real y hace su daño constantemente, la doctrina de la redención que incluye la elección y por supuesto la santificación. Tomando en cuenta toda esta información, creo que ya estamos listos para el análisis más preciso de esta primera carta a los tesalonicenses, que comienza de la siguiente manera. Al parecer,
fueron 3 personas los que lo escribieron, si lo lees así de manera rápida, ¿no? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pero en realidad el autor fue Pablo. Silvano y Timoteo eran acompañantes de Pablo. Era como, mira, este ministerio no es mío. Este ministerio está compuesto por más personas, por más siervos de Dios. Y el sentir de Pablo era el sentir de Silvano y el sentir de Timoteo. Y Pablo dice aquí a estos hermanos tesalonicenses, los llama en Dios. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes están en Dios el Padre y en Jesucristo su Hijo. Gracias sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo número 3. Por cierto, quiero aclarar algo muy interesante. Porque no sé si ustedes se han fijado que en las cartas de Pablo siempre se menciona en la introducción y el saludo al Padre y el Hijo. Y algunos han asumido que por el hecho de que se mencione solo al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo no juega ningún papel o no existe. El que inspiró a los profetas y a los apóstoles fue el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el que está hablando allí a través de Pablo. Entonces, por ejemplo, Pablo es el instrumento, pero el Espíritu Santo es el que los motiva. ¿Sí? Es el que los impulsa, es el que los inspira. Y el Espíritu Santo entonces revela al Padre y al Hijo, pero el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Como los lentes. Yo tengo los ojos, pero los ojos se van desgastando. Y necesitan los lentes, las gafas, los espejuelos, para poder ver mejor. ¿Quién nos ayuda a ver mejor? El Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, el hecho de que no se mencione el Espíritu Santo no quiere decir que no exista ni que esté obrando. Porque Pedro lo dice claramente, los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Entonces, este es el mensaje del Espíritu Santo a nosotros, a través de su siervo Pablo. Que en este caso a los tesalonicenses se les mandó esta carta, pero nos sirve a todos. Entonces, el versículo 2, Pablo dice, damos siempre gracias a Dios, agradecidos siempre a Dios por ustedes, mis queridos hermanos. Pablo demuestra su sentir pastoral, su preocupación por todos, diciéndole a los hermanos, estamos agradecidos por ustedes a Dios. Siempre les recordamos, haciendo memoria en nuestras oraciones. Cuán importante es quienes decimos ser líderes o pastores, podamos orar por nuestra feligresía. En mi caso, y yo se los voy a compartir a ustedes que me acompañan en todo momento, ya sea en las transmisiones en directo o grabadas, que en mis oraciones ustedes están presentes. Quizás no les recuerde a todos por nombre. Algunos sí recuerdo más personal porque hemos tenido la oportunidad de hablar a través de mensajes. Nos hemos escrito, nos hemos intercambiado mensajes. Pero tengan la seguridad que así como Pablo oraba por los hermanos de Corinto, por los hermanos de Éfeso, por los hermanos de Filipo, por los hermanos que estaban en la región de Galacia, por los hermanos de Tesalónica, así este servidor ha tenido el privilegio de decir, Señor, bendice a cada uno de estos hermanos o hermanas en diferentes partes del mundo que te buscan cada día. No los dejes en tinieblas, Señor, porque ellos buscan tu luz. Yo no les conozco, escasamente conozco sus nombres. Escasamente conozco algunas particularidades, pero tú eres el único que conoce el corazón de mis hermanos. Y hay cosas que en mi caso personal nunca voy a saber hasta el día en que Cristo venga, pero Dios sí las conoce. Él conoce tu situación, tu problema, por lo que estás pasando, ya sea un problema económico, familiar, de salud. Pero tengo el privilegio de tenerles en mis oraciones. Espero que ustedes también puedan recordarme de vez en cuando en las oraciones que hagan todos los días. Por eso es que Pablo dice, mira, versículo número 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y de nuestro Padre de la obra de vuestra fe. Pablo pone por delante a Dios lo que yo les estoy diciendo, no es mentira, Dios es testigo. Y Dios es testigo también de la obra que hemos hecho por la fe de ustedes, para que la fe de ustedes crezca. Para que no mengüe esa esperanza que tienen en el pronto regreso de Jesús y de que realmente Jesús es el Mesías prometido. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor. Porque ustedes también hacen lo que han aprendido. Si una de las características que se demuestra aquí de los tesalonicenses es que ellos ponían en práctica lo que iban aprendiendo.
No eran personas que decían, no, hay que esperar. No, lo que voy aprendiendo lo voy colocando en práctica. Porque si yo voy a esperar a tener todo el conocimiento, se nos van a ir 3 años de nuestra vida. Porque eso es lo que se demora uno estudiando la Biblia capítulo a capítulo. 3 años. Si tú vas a esperar a tener todo el conocimiento bíblico, vas a perder hermosas oportunidades de testificar lo que poco a poco vas aprendiendo. Es como el muchacho que va a la universidad. No, ¿qué importa que yo estudie esto aquí si a la final en la universidad me van a enseñar otra cosa? No, porque lo que te enseñaron en el high school, en el bachillerato, en la primaria, o sea, la educación básica, la educación media, es de gran utilidad para la educación superior. Entonces, a medida que nosotros vamos aprendiendo, a medida que nosotros vamos estudiando, vamos colocando en práctica y hay constancia para que esa esperanza se mantenga viva. Pablo dice, sin cesar delante de Dios, acordándonos de ustedes, sin cesar delante del Padre, del trabajo de vuestra fe, lo que nosotros hemos hecho, ustedes lo están replicando, del trabajo del amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, confiando en que el Señor cumplió su palabra. Versículo número 4, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo Pablo tenía seguridad de lo que los hermanos estaban haciendo? Porque se lo habían expresado y porque había testimonios externos. Conocemos, Pablo, Silvano, Timoteo y todos los que estaban con Pablo. Les llegaban informaciones de la fidelidad de los tesalonicenses, a pesar evidentemente de los errores que pudieran haber tenido, porque estaban en constante crecimiento, pero se dio a conocer, se publicó la elección de estos hermanos. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder. La respuesta de los tesalonicenses manifestó que esto no es una obra humana, que esto no es un proyecto humano, esto es una obra que le pertenece al Señor, que utiliza instrumentos humanos para que el objetivo se logre. ¿Y cuál es el objetivo? Ya lo tenemos claro, ¿no? El objetivo es salvar lo que se ha perdido. Buscar y salvar lo que se ha perdido, para que todo aquel que crea en Cristo, que vino a ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el trabajo no llegó por palabras, simplemente por estrategias humanas, sino por el poder en el Espíritu Santo. Fíjate que se menciona el Espíritu Santo, ¿no? Por si alguno tiene duda de la existencia del Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, con seguridad, como bien sabéis cómo fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Ustedes vieron nuestro testimonio, ustedes se dieron cuenta de la sinceridad del mensaje y con la vehemencia con que lo presentaban, no por ganancias personales, sino porque esto es una obra que le pertenece al Espíritu. No tengamos la menor duda que es el Espíritu Santo el que hace esa obra en nosotros, en plena certidumbre, dice el versículo. Verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. O sea, ¿será que habrá algún líder eclesiástico que pueda decir que su testimonio sirvió a otras personas para que hagan lo mismo? Yo sí lo puedo decir. Yo puedo decir que gracias a buenos líderes que llegué a tener en su momento, cuando era muy joven, para mí la fidelidad de esos hombres, el testimonio que ellos daban en su momento, fueron para mí un motivo para continuar esta carrera que el Señor nos ha presentado. Y los puedo recordar con nombres que por respeto no los voy a mencionar, pero fueron hombres que a mí me ayudaron mucho en mi crecimiento espiritual. Tanto cuando era un jovencito que asistía a la iglesia o que vivía en la iglesia y asistía a las reuniones, como cuando fui estudiante de teología y cuando ya graduado tenía algunos consejeros que me ayudaron. Yo espero en algo ser un testimonio a algunas personas para que también continúen esta carrera. Porque a mí me ayudaron cuando joven y yo espero ayudar a otros. Y Pablo dice, mira, ustedes nos han imitado, gloria a Dios por eso, pero nosotros tenemos como mirada a Cristo Jesús, recibiendo la palabra aún en medio de gran tribulación, en medio de las adversidades de la vida, con gozo del Espíritu Santo, porque a pesar de esas tribulaciones, esas adversidades, esos problemas,
hemos puesto nuestra confianza en el Señor y nos alegramos de saber en el espíritu de que ustedes también, pasando momentos adversos, mantienen esa fidelidad. Y Pablo evidentemente se preocupaba porque él sabía que había fieles, pero posiblemente había algunos desanimados. De tal manera que habéis sido ejemplo, ustedes han sido ejemplo a todos los hermanos de Macedonia. Vamos a revisar otra vez el mapa para que ustedes vean la región. Ahí está el mapa de Macedonia. Visualicen los lugares de Macedonia. Cuando en la parte de arriba, no sé si puedo señalarlo, creo que no. En la parte de arriba, ustedes ven ahí, dice Macedonia, y aparecen unas pequeñas ciudades, ¿no? Está Neápolis, está Filipo, que era una ciudad amplia, está Apolonia, un poquito más abajo, Antípolis, Tesalónica y Berea. Esa es la región de Macedonia. Entonces los hermanos de Tesalónica llegaron a ser un testimonio para bien en toda la región de Macedonia. Y fíjate que estamos hablando del siglo I, donde no había medios de comunicación como los de ahora, ¿sí? O sea, lo que la gente comentaba era porque se transmitía de una persona a otra. O se lo escribían por carta y la gente contaba. Ay, mira, que esa gente de Tesalónica. Y contaban cosas positivas y buenas del testimonio que tenían los tesalonicenses. Ojalá se pudiera decir lo mismo el día de hoy de quienes decimos ser creyentes, que podamos dar un testimonio en todos los lugares donde estemos. Y no solamente en Tesalónica, dice Pablo, en Acaya, que es más abajo. Acaya, donde está Corinto y Atenas. Acaya, esa región. Y dice el versículo número 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ustedes fueron promotores de la palabra. De lo que aprendieron lo promovieron, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Este es el indicativo que el Espíritu Santo ha obrado en esos corazones. Ese es el indicativo que este mensaje funciona. Y si funcionó en el primer siglo, debe funcionar en el siglo XXI cuando estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Al punto en que Pablo decía que el mensaje se había extendido tanto que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínate el testimonio. Hoy nosotros vivimos en regiones más pequeñas, en poblaciones más pequeñas. ¿Y cuánta falta de conocimiento hay de las revelaciones del Señor? ¿Cuánta confusión hay a causa de que no hemos presentado un buen testimonio y un buen mensaje? No nos ponemos de acuerdo con el mensaje porque cada quien quiere decir lo que quiere. Cuando debemos decir lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra con una interpretación correcta. Entonces estamos defendiendo posiciones eclesiásticas en lugar de simplemente repetir adecuadamente en su contexto lo que el Señor ha revelado. A veces queremos justificar nuestra conducta a través de algunos textos separados del contexto para hacer entender algo que realmente la Biblia no quiere enseñar. Y de eso hemos hablado muchísimo en capítulos anteriores. Pero esta hermandad, por lo poco que hemos estudiado de esta carta, esta hermandad aprendía y ponía en práctica. Y en todo lo que recibían, mantenían la enseñanza en su estilo de vida. Y su testimonio era tan bueno que había reacciones de los demás, al punto en que Pablo podía decir, oye, no es necesario que digamos nada, porque ustedes han reproducido perfectamente el mensaje que han aprendido. Y se han fundamentado en la fe. Y han verificado las verdades. Y las han puesto en práctica y se ha demostrado que funciona el mensaje. Entonces no hay necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Nosotros contamos y los demás también cuentan la manera como ustedes tratan a sus semejantes y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. O sea, que habían dejado cosas que para ellos eran normales, pero que a la luz de un escrito está, porque se estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento, descubrieron que la idolatría era contraria a la voluntad de Dios. Pero fíjate que este es un detalle muy interesante porque hoy cristianos que se molestan cuando uno les dice que adoran imágenes, cuando en realidad sí lo hacen, porque les enseñaron de niños. Quizás no tienen ni la culpa de que les hayan enseñado así y que las generaciones anteriores les hayan enseñado a postrarse ante imágenes.
Y que para tratar de suavizar la situación dicen, no, es que no la estamos adorando, la estamos venerando. Es lo mismo. Es lo mismo. Te estás postrando ante ella, le estás poniendo velitas y le estás poniendo una oración. Y hasta monedas le lanzan. Y entonces queremos justificar lo que durante muchos años hemos practicado. No, porque así lo hacía mi mamá, mi abuela, mi bisabuela. Pero el hecho de que ellos lo hayan hecho así no quiere decir que sea correcto. Porque la carta a los tesalonicenses a la final termina diciendo, en su último capítulo, termina diciendo, nosotros no somos hijos de tinieblas como otros que andan en tinieblas, ni dormimos como los demás, andamos en luz. Y los tesalonicenses entendieron la revelación del Señor y decidieron agarrar sus ídolos y echarlos a un lado. Porque eso es contrario a la voluntad del Señor. Porque hay un mandamiento que dice, no hagas imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postres a ellas ni las adores. Pero hoy tranquilamente los mismos dirigentes de esa iglesia, que no voy a mencionar, pero todo el mundo ya sabe cuál es. Porque hay gente que se ofende. Pero todos sabemos exactamente de qué estamos hablando. Ellos mismos están promoviendo la veneración, el postrarse ante imágenes y rogarles como que si estuvieran vivos y prácticamente dejan a Dios a un lado porque dicen, no, es que ellos son intermediarios entre Dios y el hombre. No, el único intermediario es Cristo y eso lo hemos aprendido a la luz de la Escritura. Entonces los tesalonicenses demostraron no solamente en la teoría, sino en la práctica y dieron un testimonio tan grande que la gente sabía que ellos que antes eran idólatras, agarraron sus ídolos, los botaron, se deshicieron de ellos, empezaron a reverenciar solo a Dios a través de Cristo sin necesidad de una imagen y servían al Señor vivo y verdadero, no imágenes que no tienen vida, vivo y verdadero, único, no hay más. ¿Y por qué nos cuesta a nosotros tanto? ¿Por qué nos cuesta? Porque estamos arraigados a las tradiciones, porque tenemos ese sentimiento de que fue mi mamá, fue mi abuela que me llevaba y me enseñaba así. Y la preocupación que tenían los tesalonicenses es la misma que tienen muchos el día de hoy por aquellos que murieron teniendo esa práctica que hoy nosotros reconocemos que es errónea. Porque de que es errónea. Y nos entristece saber de que nuestros antepasados murieron en el error. ¿Qué pasará con ellos? Y Pablo va a darle aliento a los hermanos de Tesalónica, que también será un aliento para nosotros para seguir confiando en el Señor y ser perseverantes obedeciendo lo que Él ha dejado para nuestro bienestar. Porque esto es un mensaje de esperanza. El capítulo termina diciendo, esperar de los cielos a su Hijo. ¿En qué sentido? Porque si ustedes recibieron al Señor, dejaron los ídolos y le han servido, es porque el anhelo más grande que ustedes tienen es ver a Cristo venir en las nubes de los cielos. Ustedes están esperando a Cristo. Ustedes están esperando que Él regrese. Él ya vino. Él ya pagó el precio del pecado de la humanidad. Resucitó, ascendió a los cielos y vendrá. Y por eso Pablo reafirma aquí, el que resucitó de los muertos, el que pagó el precio del pecado de la humanidad, derramando su sangre por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. O moría Él o moríamos nosotros. Él decidió morir por nosotros. Y su muerte cubre y perdona la multitud de los pecados de la humanidad. Pecados confesados. Y transforma la vida de los que quieren hacer la voluntad del Señor. Y eso, hermano, nos llena de esperanza. Porque Él nos transforma, Él nos ayuda, Él nos fortalece. Él vendrá y nos libra de la ira venidera, la ira que viene contra el pecado, porque el plan de salvación de Dios es que todos los seres humanos puedan ser redimidos del pecado. Entonces nos queda a nosotros aceptar lo que Jesús hizo, vivir por fe de acuerdo a su voluntad, para que la ira no recaiga sobre nosotros, sino sobre el pecado. Pero si el pecado mora en nosotros, entonces sufriremos las consecuencias de nuestro rechazo voluntario y nuestra rebeldía. Lamentablemente, muchas personas hoy rechazan abiertamente este mensaje, como también ha ocurrido en años anteriores. Entonces, mi abuelita o mi antepasado se pierde porque era un idólatra y nunca aceptó. Mira, eso es una cosa que le pertenece a Dios.
Es una decisión que le pertenece a Dios. Dios es el único que sabe lo que había en el corazón de esa persona y cuánta luz recibió y cuán dispuesta estuvo a aceptar la luz que el Señor le envió. Eso solamente lo sabe Dios. Pero lo que sí te puedo decir es que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que durmieron sin el Señor morirán eternamente, descansarán, no se estarán quemando en un infierno de fuego, castigados por toda la eternidad, porque eso es cruel. Eso es decir esa barbaridad y esa blasfemia, es decir que somos unos ignorantes del verdadero amor que Dios tiene por nosotros. Pero eso lo vamos a discutir cuando lleguemos a los próximos capítulos. El mensaje de esperanza aquí, en este capítulo 1, está en el hecho de que los tesalonicenses lo dejaron todo por amor al Señor y tenían la esperanza de su segunda venida y que estaban felices de saber de que la ira de Dios no recaería sobre ellos. Ese mismo mensaje es para ti y para mí el día de hoy. Por eso mi más grande anhelo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y no olvides suscribirte a este canal, compartirlo con otras personas y nos vemos en el segundo capítulo de esta maravillosa carta a los tesalonicenses.